Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí es donde está el engaño, porque dice el ocuparse de la carne es muerte, y el 90 y pico por ciento de creyentes nacidos de nuevo en esta vida no hacen otra cosa más que ocuparse de la carne. Déjeme le digo cómo lo describiría yo, lo que significa ocuparse de la carne. Ocuparse de la carne es preocuparse. Vivir en preocupación es estar teniendo mi mente ocupada en los sentidos. No sé si usted ha tenido la capacidad, seguramente sí, de imaginar cosas buenas. Pero no sé si usted se ha podido dar cuenta que cuando escucha alguna mala noticia, usted tiene una habilidad para imaginar cosas malas. Eso nos pasa a todos. Si yo quiero imaginar cosas buenas, yo me puedo sentar en un lugar tranquilo, con un té, con un café o simplemente con mi Biblia y pensar en la historia de David, pensar en Sansón quizá, pensar en Gedeón, pensar en Moisés, en cómo libró y sacó al pueblo de Israel de Egipto, o pensar en José el soñador, o en Josué el sucesor de Moisés, o en Daniel, en el espíritu de excelencia de Daniel, o en el espíritu de excelencia de José, o pensar quizá en la historia de Jonás, o de David cuando mató a Goliat, o cuando fue rey de Israel, o en Salomón cuando se vistió de gloria, o en las historias de Jesús, en el partimiento y multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús caminó sobre las aguas, como Jesús reprendió los vientos y le dijo "shh" a los mares, y hubo grande bonanza, en las sanidades de Jesús, en la misericordia y compasión. Seguramente usted se puede sentar con quietud y pensar, y puede concebir y puede imaginar estas experiencias. E inclusive se puede trasladar usted. E inclusive usted podría tomar el mismo lugar de Jesús, poniendo su mano sobre los enfermos y sanando, tocando a los leprosos, hablando la palabra con denuedo, multiplicando los panes y los peces, caminando sobre el agua, ¿por qué no? Pero cuando deja de estar en ese reposo y en ese descanso y en la palabra, y empieza a ocuparse y a preocuparse, y usted, recibiendo malas noticias, empieza a concebir y a pensar rápidamente, como un ferrocarril que trae muchos carros, y empiezan a pasar con una velocidad tan grande, así hay como un tren de pensamientos que empiezan a pasar por nuestra mente con malas imágenes, malas ideas. Y nosotros quisiéramos retomar nuestros pensamientos de Jesús para poder, por ejemplo, ustedes le pueden hablar de enfermedad y usted puede empezar a concebir y a verse enfermo. Y usted dice, no es correcto, y empieza a querer imaginarse cómo Jesús le sanó con sus heridas y imaginarse usted sano y salvo. Usted va a batallar a hacerlo, porque la carne y en nuestros pensamientos es más fácil que vengan ideas equivocadas o de malicia que ideas buenas, a menos que usted se ejercite paso a paso, de tal manera que cause un hábito, una renovación completa a través de limpiar su mente continuamente con la palabra de Dios de todo aquello que entra de basura. No solo sacar todo pensamiento y todo sistema de pensamiento equivocado que antes había adquirido, si usted había creído en la evolución, si usted había creído en quizá alguna religiosidad, en los ídolos, y usted ya sacó ese sistema de pensamientos y ahora vive en Cristo Jesús y ahora cree en Jesús, pero continuamente hay información y noticias que usted está adquiriendo y eso está ensuciando su manera de pensar, pero usted limpia su mente y su corazón con la palabra del Señor de una manera consistente, constante, y aprende a permanecer paso a paso. Cuando vengan situaciones difíciles, usted rápidamente va a poder
tener control, templanza, dominio propio en su mente, sujetar su mente de tal manera que usted va a poder perseverar en la palabra. Y dice la Escritura que si perseveramos y permanecemos en la palabra, la verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Eso es una gran bendición que necesitamos procurar y ejercitar. Así es que dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y muchas veces por negligencia y por causa del engaño y de la flojera, de la pereza, la gente se ocupa de las cosas de la carne, ignorando que van a causar muerte. Bien, yo recuerdo haber visto una película muchos años atrás que tenía que ver con algo que se llamaba el camino del peregrino, creo, o el regreso del peregrino. Muchos años, una película muy vieja, y recuerdo que en esa ocasión, cuando el peregrino, que estaba simulando a un hombre creyente, estaba caminando por su vida, empezaban a presentarse muchas tentaciones, muchas oportunidades para salirse del camino de la verdad. Y él, cuando intentaba o era seducido por ellos, por estas cosas, recuerdo que sucedía en ese momento, pero oía una voz que le decía, y se oía en la película: la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Y se oía de una manera continua esto: la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Pero no sé, déjeme solo validar algo, pero a veces yo llegué a pensar que si queremos cometer algún error y escucháramos esa advertencia: la paga del pecado es la muerte, poner la mente en las cosas de la carne es muerte, poner la mente en las cosas de la carne es muerte, eso podría alertarnos, y entonces nosotros podríamos desistir de hacer aquello o de hacer otro. Pero eso es contrario a lo que la palabra del Señor dice. Porque en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Pero nosotros ya no estamos bajo el pecado. Por lo tanto, el versículo 23 sigue diciendo: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no fue hasta que entendimos lo que la Escritura de Dios nos enseña en Romanos capítulo 2, que dice: ¿o ignoráis que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento? Es decir, nos guía para ser transformados en nuestra manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Romanos 12:2 dice: sé renovado en tu manera de pensar, en tus pensamientos, y vas a ser transformado. En otras palabras, cambia tu manera de pensar por causa de la palabra, y vas a cambiar tu manera de vivir por causa del Espíritu y de la palabra, que son vivas y que tienen poder para transformarte. Dice la versión de la Nueva Traducción Viviente: ¿no te das cuenta que lo bondadoso, lo tolerante y lo paciente que es Dios contigo, acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que cambies tu manera de pensar? Así es que esta es una bendición muy gloriosa. El versículo 7 del capítulo 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es espiritual, y la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Es decir, concebir la palabra y caminar en la palabra. La fe es espiritual. Entonces el 9 dice: mas vosotros ya no vivís según la carne,
pero según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo es el hombre natural. Si nosotros somos creyentes, nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu de Cristo, por lo tanto ya no vivimos por la carne, pero vivimos por el Espíritu. El Espíritu es el que produce esa vida en nosotros. Así es que si nos ocupamos ahora de Cristo, de su Espíritu, de su palabra, entonces seremos guiados por el Espíritu.